Soy cirujana. La que salvó a la mujer que destruyó mi vida. Y lo peor de todo es que ella estaba en mi mesa de operaciones antes de que yo supiera quién era. Me llamo doctora Valentina Reyes Montoya. Tengo 32 años. Y lo que estoy a punto de contarte cambió todo lo que creía saber sobre la familia, la traición y la justicia. Pero primero necesito que te quedes. Porque lo que pasó en esa sala de urgencias a las 3 de la mañana, no lo vas a ver venir. Déjame llevarte 5 años atrás. A una cocina en Guadalajara, Jalisco, y a la última vez que mi padre me miró con orgullo. En la familia Reyes éramos 2 hijas, pero desde pequeña quedó claro que solo una importaba de verdad. Mi hermana Mónica tiene 3 años más que yo. Nació actuando, cuadros de teatro, consejo estudiantil, la niña que podía platicar con cualquier adulto en cualquier reunión familiar y hacerlo reír. Mis padres, don Gerardo y doña Consuelo Reyes, clase media trabajadora, gente de misa y de comida del domingo, la adoraban por eso. Papá administraba una planta de manufactura en el parque industrial. Mamá llevaba la contabilidad de la ferretería de mi tío. Valoraban 2 cosas por encima de todo, las apariencias y la obediencia. Y Mónica les daba ambas sin esfuerzo, todos los días. Yo era la callada. La que traía la nariz metida en un libro de biología en las posadas mientras Mónica contaba chistes en la mesa. No era rebelde. No era problemática. Simplemente era invisible. Y hay una diferencia enorme entre que te olviden y que nunca te hayan visto. En tercer año de secundaria, gané el concurso estatal de ciencias. Fui la única de mi escuela en llegar a esa final. El mismo fin de semana, Mónica tenía una obra de teatro comunitario. Ya saben a dónde fueron mis papás. Cuando llegué a casa con el segundo lugar, papá miró el diploma y dijo, «Qué bueno, mija». No preguntó de qué era mi proyecto. Nunca lo preguntó. Me dije que no me dolía. Me dije que no necesitaba su atención. Metí todo en mis calificaciones, en mis materias de preparatoria avanzada, en mis solicitudes universitarias. Si no podía ser la hija que notaban, sería la hija que no pudieran ignorar. Y por un breve momento brillante, lo logré. El día que me aceptaron en la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara, con una de las pruebas de admisión más competidas del país, algo cambió. Por primera vez en mi vida, papá me miró de verdad, y dijo 5 palabras que había esperado 18 años escuchar. Pero voy a llegar a eso. Primero necesitas entender lo que hizo Mónica cuando se dio cuenta de que el reflector se estaba moviendo hacia mí. La carta de aceptación llegó un martes de abril. Mónica estaba de visita ese fin de semana. Tenía 26 años, trabajaba como coordinadora de mercadotecnia en una empresa en el centro. Buena vida, trabajo decente. Bueno era el techo de Mónica, aunque jamás lo reconocería. Papá leyó la carta en la mesa del comedor. Se le levantaron las cejas. Universidad de Guadalajara, Medicina, dijo despacio, como saboreando las palabras. Eso sí es una escuela de medicina de verdad. Luego me miró. A ver si al fin haces algo de ti misma, Valentina. No era un cumplido. No realmente. Pero era lo más cercano que había recibido de él, y me aferré a ello como si fuera aire. Esa noche, mamá llamó a la tía Lupita. Llamó a su comadre. Llamó a 2 vecinas. Valentina entró a medicina, ¿lo puedes creer? Su voz tenía un tono que nunca le había escuchado. Orgullo. Orgullo genuino, dirigido hacia mí. En la cena, miré a Mónica. Sonreía, pero era una sonrisa que se quedaba en la boca. Sus ojos estaban haciendo otra cosa. Calculando. Midiendo. Recalibrando. Ahora lo sé. En ese momento pensé que solo estaba cansada del camino. Esa semana, Mónica empezó a llamarme más. 2, 3 veces por semana. ¿Cómo vas con los preparativos? ¿Ya tienes compañera de cuarto? ¿Cómo es vivir en Guadalajara? Recordaba cada nombre que yo mencionaba. Pensé que mi hermana por fin me estaba viendo. Que quizás mi entrada a medicina había desbloqueado algo entre nosotras. Respeto. Conexión. Estaba entregándole munición. Cada detalle, cada nombre,
cada vulnerabilidad, y yo lo ponía en sus manos con una sonrisa agradecida. Tercer año de carrera. Ahí fue cuando todo se quebró. Y lo que descubrí ese año fue peor de lo que jamás imaginé. Pero todavía no lo sabía. Mi mejor amiga en la facultad era Sofía Vargas. Había crecido en el sistema de casas hogar de Morelia, sin familia, y era la única razón por la que sobreviví el primer año. Cuando llamé a casa una noche de semana de exámenes brutales y mamá me dijo, ahorita no puedo, mija, Mónica está pasando un momento difícil en el trabajo, fue Sofía quien se sentó en el suelo del departamento conmigo y me dijo, su pérdida. Ahora párate, que tenemos huesos que memorizar. En agosto de mi tercer año, a Sofía le diagnosticaron cáncer de páncreas en etapa 4. Sin familia. Sin red de apoyo. Solo yo. Fui a hablar con el coordinador de carrera al día siguiente. Expliqué la situación. Aprobó un periodo sabático formal de un semestre, con estatus de cuidadora, con papeles firmados y lugar reservado. Regresaría en enero. Todo documentado, todo legal. Me mudé al cuarto de Sofía, la llevé a sus quimioterapias, le tomé la mano en el servicio de oncología a las 3 de la mañana cuando el dolor era tan fuerte que no podía respirar. Y cometí el error de llamarle a Mónica para contarle. No sé por qué lo hice. Quizás todavía creía que era la hermana que había fingido ser. Le conté sobre Sofía, sobre el sabático, sobre el plan de regresar en la primavera. La voz de Mónica fue de miel. Ay, Valentina, lo siento mucho. Tómate el tiempo que necesites. No le digo nada a mamá y papá. Sé que solo se preocuparían. 3 días después, les llamó a mis papás. No sé exactamente qué palabras usó esa noche. No lo sabría hasta 5 años después, cuando todo se desmoronó en el lugar donde menos lo esperaba. Pero el daño fue inmediato. La llamada llegó a las 11 de la noche. Yo estaba sentada en una silla de plástico junto a la cama de Sofía en el hospital. Había tenido una mala reacción a la última ronda de quimio y la habían internado. Mi teléfono se iluminó. Papá. Tu hermana nos contó todo. Su voz era plana, ártica. Lo de que dejaste la carrera. El novio. Todo. Papá, eso no es. Mónica nos mostró los mensajes. Nos mostró pruebas. Me apoyé en la pared para no caerme. ¿Qué mensajes? ¿Qué pruebas? Papá, estoy en un hospital ahorita mismo. Estoy cuidando a mi amiga. Mónica dijo que ibas a decir exactamente eso. Una pausa. Dijo que ibas a tener una historia preparada. Mamá tomó el teléfono. Su voz temblaba. ¿Cómo nos pudiste mentir todo un año, Valentina? Mamá, por favor, escúchame. Tengo el papel del sabático. Puedo darte el número del coordinador. Puedo darte el nombre de la oncóloga de Sofía. Ya basta. Papá, de nuevo. No llames a esta casa hasta que estés lista para decir la verdad. Ya nos hiciste suficiente vergüenza. La línea murió. Me quedé sentada en ese suelo de hospital por 20 minutos. El suero de Sofía pitaba al otro lado del cubículo. La pantalla de mi teléfono todavía mostraba la duración de la llamada. 4 minutos y 12 segundos. Eso tardó mi familia en borrarme. 20 minutos después, un mensaje de Mónica. Lo siento, Valentina. Tuve que decirles. No podía seguir guardando tu secreto. No lo sentía. Solo ejecutó el golpe más preciso de su vida, y lo firmó con un emoji de corazón roto. Intenté todo lo que pude desde lejos, sin dinero y con mi amiga moribunda en el cuarto de al lado. En 5 días, llamé 14 veces. Las primeras 3 fueron al buzón. Para la cuarta, el número de papá ya me tenía bloqueada. Mamá me bloqueó 2 días después. Mandé 2 correos. El largo tenía adjunto el papel de mi sabático, el número directo del coordinador, el nombre de la oncóloga de Sofía. Ninguno recibió respuesta. Escribí una carta a mano. La mandé por mensajería express desde Guadalajara. 5 días después regresó. De vuelta al remitente, sin abrir. Reconocí la letra de mamá en el sobre. Llamé a la tía Lupita, la hermana menor de papá,
la única persona en la familia que siempre me había tratado igual. Lupita llamó a papá esa misma tarde. Lo sé porque me llamó de vuelta 40 minutos después, con la voz pesada. Me dijo que me meta en lo mío, mi amor. Dijo que ya hiciste tu cama. Lupita intentó hablarle del sabático. Papá le colgó. 5 días. 14 llamadas. 2 correos. Una carta. Una intermediaria. Todo rechazado, bloqueado o devuelto. Y aquí está lo que lo cerró del todo. Esto no era nuevo. Era el patrón de toda mi vida, comprimido en su forma más brutal. Cada concurso de ciencias que se perdieron. Cada logro que ignoraron. Cada vez que la versión de Mónica de los hechos se aceptó sin cuestionarla, mientras la mía se descartaba. Esto era solo la iteración final, la más fuerte, la más dolorosa. Al 6.º día, dejé de llamar. No porque me rendí, sino porque me di cuenta de que ellos habían elegido hace mucho tiempo. Mónica solo les dio permiso de dejar de fingir. Sofía murió un domingo por la mañana en diciembre. Silenciosamente. Solo el pitido del monitor aplanándose y la luz pálida del invierno entrando por la ventana del hospital. Yo era la única en el cuarto. Nadie de mi familia llamó. Nadie sabía. La única persona a quien se lo había dicho, Mónica, estaba demasiado ocupada manteniendo la mentira que había plantado como para importarle que la razón de mi sabático acababa de dejar de respirar. Organicé un funeral pequeño. Vinieron 6 personas. La excompañera de hogar de Sofía manejó desde Morelia. Un par de compañeras de la facultad, una enfermera del área de oncología que le había tomado cariño. Me paré frente a una capilla que podía tener 60 personas y leí el discurso de despedida para filas de bancas vacías. No lloré. No porque no estuviera destrozada. Llevaba 3 meses llorando y no me quedaba nada. Esa noche, sola en el departamento de Sofía, su taza de café todavía en la mesita, su sudadera todavía colgada en la puerta, abrí mi laptop y me quedé mirando la solicitud de reingreso. Entonces encontré algo en el libro de anatomía de Gray de Sofía, que teníamos como chiste privado. Había marcado el capítulo del páncreas con un post-it amarillo que decía, con su letra temblosa pero decidida: termina lo que empezaste, Valentina. Conviértete en la doctora que yo sé que eres. Y no dejes que nadie, ni tu propia sangre, te diga quién eres. Lo había escrito semanas antes de morir. Sabía que no estaría cuando yo necesitara el empujón. Cerré la laptop. La volví a abrir. Llené la solicitud de reingreso. 2 opciones, derrumbarme o seguir. Elegí seguir. Regresé en enero. Sin apoyo familiar, sin red de seguridad. Pedí más créditos educativos, conseguí trabajo como asistente de investigación y comí más veces de lo que me atrevo a admitir en la cafetería del hospital. La escuela de medicina no se preocupa por tu vida personal. Los exámenes de anatomía no se pausan porque tu familia te desechó. Las guardias de 12 horas no se acortan porque lloraste en el cuarto de materiales a las 2 de la mañana. Así que dejé de llorar y empecé a trabajar. Me gradué a tiempo. Nadie de Guadalajara vino. Hice mi residencia de cirugía en el Hospital Civil de Occidente, uno de los centros de trauma nivel 1 más activos del estado. Ahí conocí a la doctora Margarita Villanueva. Marga, 58 años, jefa emérita de cirugía, de acero envuelta en bata blanca. Se convirtió en la mentora que desesperadamente necesitaba. En mi 3er año de residencia conocí a Rodrigo Castañeda. Abogado de derechos humanos, haciendo trabajo pro bono en una clínica comunitaria cerca del hospital. Ojos tranquilos, humor seco. La primera persona a quien le conté la historia completa y no se espantó, no me tuvo lástima, no intentó arreglarla. Solo escuchó. Luego dijo, mereces más. 4 palabras. Eso fue suficiente. Nos casamos un sábado por la tarde en el jardín de la casa de Marga. 30 invitados. El papá de Rodrigo me llevó al altar. Mandé una invitación a Guadalajara. Regresó como mi carta, sin abrir. La tía Lupita estuvo. Lloró por 2. Pasaron 5 años. Me convertí en alguien que ellos no reconocerían.
Y entonces llegó esa noche. La que cambiaría todo. La que no vi venir aunque debería haberlo sabido. Enero, año en curso. Tengo 32 años. Soy la jefa de cirugía de trauma en el Hospital del Occidente. Tengo una casa en las afueras con un porche que recibe buena luz por las mañanas, un esposo que me hace reír todos los días, y un labrador color miel llamado Hipócrates, hipo para los de confianza, que nunca me ha juzgado por comer cereal a medianoche. Es una buena vida. Real. Construida ladrillo a ladrillo con mis propias manos. Pero hay un tipo específico de dolor que nunca se va del todo. Vive en el hueco entre las costillas, justo donde debería estar la familia. Ya no me despierto llorando. Ya no reviso el teléfono esperando una clave de Guadalajara. Pero cada Navidad, por un instante, pongo la mesa, cuento los platos y siento la ausencia como un miembro fantasma. La tía Lupita todavía llama todos los domingos. Es mi hilo de regreso a ese mundo. Nunca pregunto por ellos, pero siempre escucho cuando ella da información voluntaria. Mis padres están bien. Mónica se divorció hace 2 años. Ahora vende equipo médico. La ironía no se me escapa. La semana pasada, Lupita llamó con algo distinto en la voz. Cautelosa. Valentina, hay algo que necesito contarte sobre Mónica. Algo que me preocupa. Antes de que pudiera terminar, mi viper del hospital sonó. Activación de trauma. Le dije a Lupita que le llamaría de vuelta. Nunca tuve la oportunidad. Porque lo que Lupita quería advertirme ya estaba en camino. Yendo a 120 km/h por la carretera libre, en un sedán que estaba a segundos de pasarse un semáforo en rojo. Y en menos de 1 hora, lo que Lupita quería decirme estaría en mi mesa de operaciones, sangrando, con mis padres en la sala de espera y mi nombre en el expediente. Solo que yo todavía no lo sabía. Permíteme retroceder. Porque lo que Mónica hizo no fue una sola mentira. Fue una campaña. Lupita me había ido dando pedazos con los años, de a poco, con cuidado, como si desactivara una bomba un cable a la vez. Y el cuadro que pintaba era peor de lo que había imaginado. Por 5 años, Mónica mantuvo la narrativa. En cada Navidad, en cada reunión familiar, representó el papel de la hermana mayor afligida. No hablamos mucho de Valentina, les decía a los primos. Es muy doloroso para mamá y papá. Sacudía la cabeza, bajaba la voz, dejaba que el silencio hiciera el trabajo. Pero no se quedó en el silencio. Fue agregando detalles. Le contó a nuestra abuela que yo estaba en la calle. Le contó a la esposa del tío Ernesto que me habían visto entrar y salir de centros de rehabilitación. Le dijo a mamá en Nochebuena de hace 2 años que había intentado hablar conmigo y que yo había rechazado el contacto, que yo era la que los había cortado a ellos. Invirtió toda la historia. Dijo en la cena de Navidad, me contó Lupita una vez, con la voz tensa de rabia, que ha suplicado que Valentina regrese a casa. Que no le contesta las llamadas. Que cree que las odia. Mientras tanto, yo estaba 3 pisos abajo en un quirófano salvando la vida de un adolescente. El genio de eso, y uso esa palabra con asco, era que Mónica no necesitaba que mis padres me olvidaran. Necesitaba que creyeran que yo los había abandonado. Así, su dolor se volvía prueba. Su silencio quedaba justificado. Y ella seguía siendo exactamente lo que siempre había sido, la hija leal, la única que se quedó. No los estaba protegiendo. Estaba protegiendo su posición. Y lo que Lupita todavía no me había terminado de contar esa noche, lo que yo no sabría hasta después, haría que todo lo demás pareciera pequeño. Rodrigo me lo dijo una mañana sobre un café, hace 6 meses. Lo había guardado por 2 años. Puso su taza con cuidado, como hace cuando va a dar malas noticias en voz de abogado. Hay algo que no te dije. Hace 2 años recibí una llamada de recursos humanos de tu hospital anterior. Alguien usando un nombre falso los había contactado preguntando sobre tu situación laboral. Querían saber si alguna vez habías sido sancionada, si tus credenciales eran legítimas. Lo miré fijo. Pedí que rastrearan la consulta. La dirección IP regresó a Guadalajara. La cocina se quedó muy quieta. La cola de hipo golpeó el suelo. La cafetera silbó.
Estaba buscando algo, dije. Cualquier cosa, confirmó Rodrigo. Cualquier cosa que pudiera usar para mantener la historia viva, para demostrar que eras un fraude. Envolví las manos alrededor de mi taza con fuerza. Sentía el calor quemando a través de la cerámica. No solo me mintió una vez, Rodrigo. Me ha estado cazando. Él pasó su mano sobre la mía. Eso ya no es rivalidad de hermanas, Valentina. Eso es otra cosa. Tenía razón. Mónica no había dicho una mentira y seguido adelante. Había construido una arquitectura de engaño. Paredes de carga, vigas reforzadas, y había pasado 5 años asegurándose de que ninguna se agrietara. Podría haber actuado entonces. Llamar a un abogado, confrontar a mis padres, explotar todo. Pero no lo hice. Porque la vida estaba a punto de hacerlo por mí, de la manera más brutal, pública e irónica que puedan imaginar. Y todo comenzó con un viper a las 3 de la mañana. Jueves, enero, 3 y 7 de la mañana. El viper me sacó de un sueño profundo. Rodrigo se movió a mi lado, murmuró algo. Hippo levantó la cabeza desde el pie de la cama. La pantalla brilló en la oscuridad. Trauma nivel 1. Accidente vehicular, mujer soltera, 39 años. Trauma abdominal contuso. Hemodinámicamente inestable. ETA 8 minutos. Estaba vestida en 4 minutos. Manejando en 6. Tomé el expediente de entrada de la tableta de la enfermera jefe y deslicé hacia el expediente del paciente entrante. Paciente, Mónica Reyes Torres. Fecha de nacimiento, 14 de marzo de 1985. Contacto de emergencia, Gerardo Reyes, padre. Dejé de caminar. El ruido del hospital, los pitidos, el intercomunicador, el chirrido de los zapatos en el linóleo, todo retrocedió como una marea. Por 2 segundos, quizás 3, no era cirujana. Era una chica de 26 años sentada en el suelo de un hospital en Guadalajara, el teléfono todavía tibio en la mano, escuchando un tono demarcado. Doctora Reyes. Linda, mi enfermera jefe, apareció a mi lado. ¿Está bien? Levanté la vista, parpadeé, dejé la tableta. Estoy bien. Prepara la sala 2 y llama al doctor Patel. Quiero que esté en lista de espera. La sirena de la ambulancia ulululó a lo lejos, acercándose. Y detrás de esa ambulancia, sabía yo antes de verlos, venían 2 personas que no enfrentaba en 5 años. Las puertas de la ambulancia se abrieron y la camilla salió rápido. Mónica estaba sujeta, inconsciente, la mascarilla de oxígeno empañándose con respiraciones superficiales, sangre en la blusa, una mano colgando flácida del barandal. Los paramédicos soltaban números, presión bajando, frecuencia cardíaca subiendo, 2 vías 4 abiertas al máximo. Detrás de ellos, corriendo, venían mis padres. Mamá parecía haber envejecido 10 años. El cabello más delgado, la cara demacrada. Traía la bata de casa y los tenis al revés. Papá traía una camisa de franela y jeans lanzados a prisa. Su cara era del color del papel viejo. «Es mi hija», gritó papá por encima del hombro de la enfermera de triaje. «¿A dónde se la llevan? Necesito hablar con el médico a cargo». Carla, enfermera con quien había trabajado 3 años, levantó ambas manos. «Señor, la familia tiene que esperar en la sala quirúrgica. El equipo de trauma ya está aquí. La jefa está tomando el caso personalmente». «La jefa». Papá jaló el brazo de Carla. «Tráigame a la jefa ahora». Carla miró a través del cristal hacia la sala de trauma. Me miró a mí, con mi bata, mis guantes, mi gafete colgando del uniforme quirúrgico. Leyó el nombre. Lo leyó otra vez. Sus ojos se abrieron por una fracción de segundo. Le hice una pequeña señal con la cabeza. «Ahora no». Carla se recompuso. «Señor, la jefa está preparándose para la cirugía. Se les informará lo antes posible. La sala de espera es por acá, por favor». Mis padres fueron llevados por el pasillo. Mamá susurraba oraciones con las manos apretadas tan fuerte que los nudillos estaban blancos. Papá seguía volteando, mirando por cada ventana que pasaba.
Es todo lo que tenemos, dijo a nadie en particular. Por favor, es todo lo que tenemos. Lo escuché a través del vidrio. Cada palabra. Es todo lo que tenemos. Como si yo nunca hubiera existido. Entré sola al vestidor de cirugía. 30 segundos. Eso fue todo lo que me permití. Abrí la llave, dejé correr el agua caliente sobre mis manos, me miré en el espejo de acero inoxidable encima del lavabo, distorsionada, deformada, como todo se sentía en ese momento. Una parte de mí quería salir, llamar a Patel, dejar que otra persona cargara con esto. Que mis padres le debieran la vida de su hija a un extraño, no a mí. Eso sería más limpio. Más simple. Pero había una mujer en esa mesa con el vaso roto y lo que parecía una laceración hepática de grado 3. Estaba perdiendo sangre más rápido de lo que podíamos reponerla. Iba a morir en los próximos 30 o 40 minutos si la mejor cirujana de este hospital no la operaba. Y la mejor cirujana de este hospital era yo. Llamé a Patel directamente. Tengo un conflicto de interés. La paciente es un familiar. Lo estoy declarando ahora y documentando en el expediente. Si en algún momento mi criterio se ve comprometido, tú tomas el mando. Sin preguntas. La voz de Patel fue estable. Entendido, jefa. Le pedí a Linda que registrara la declaración en el expediente de enfermería. Todo por protocolo. Todo en papel. Luego me puse guantes frescos, empujé las puertas del quirófano y miré hacia la mesa. La cara de mi hermana, todavía morada, la mascarilla empañándose y limpiándose. Se veía más pequeña de lo que recordaba. Más delgada. Había líneas de preocupación alrededor de sus ojos que no estaban hace 5 años. Por 3 segundos, no era la mujer que destruyó mi vida. Era un cuerpo en mi mesa. Y eso era exactamente como necesitaba que fuera. Vamos. Bisturí. 3 horas y 40 minutos. Eso tardó reconstruir lo que el volante y el semáforo en rojo habían destrozado. Vaso roto. Lo sacamos. Laceración hepática grado 3. La reparamos con suturas de precisión, capa por capa. Sangrado interno de 2 vasos mesentéricos, pinzados, cauterizados, controlados. No hablé a menos que fuera necesario. Aspiración, pinza, compresa, retractores. Mis manos se movieron como han sido entrenadas para moverse. Firmes, deliberadas, rápidas cuando la velocidad importaba y lentas cuando la precisión importaba más. A las 6:48 de la mañana, puse el último punto de cierre. Los signos vitales de Mónica estaban estables. Presión normalizada. Gasto claro. Estaba viva. El doctor Patel, que había estado de pie en silencio en la esquina toda la cirugía, se bajó el cubrebocas. Valentina, dijo en voz baja. Eso fue impecable. ¿Quieres que yo hable con la familia? Me quité los guantes, los tiré en el bote, me lavé las manos. Automático. Metódico. Como lo había hecho 10.000 veces. No, dije. Este es mío. Caminé hacia la sala de espera. El pasillo nunca se había sentido tan largo. La sala de espera tenía ese silencio fluorescente que tienen los hospitales a las 7 de la mañana. 2 familias más estaban dispersas en las esquinas. Un televisor murmuraba el pronóstico del tiempo para nadie. Y en la fila del centro, sentados rígidos, sin dormir, aterrados, estaban mis padres. Empujé las puertas dobles, todavía en mis quirúrgicos, el cubrebocas en el cuello, el gorro quitado, el cabello recogido. Mi gafete colgaba a la altura del pecho, impreso en letras claras que cualquiera podía leer desde 2 metros. Doctora Valentina Reyes Montoya, MC, fax, jefa de cirugía de trauma. Papá se levantó primero. Siempre se levantaba primero. Era un reflejo, la necesidad de estar a cargo. Doctora, ¿cómo está? ¿Está Mónica? Se detuvo. Sus ojos cayeron en mi gafete, luego subieron a mi cara, luego bajaron al gafete otra vez. Vi cómo el reconocimiento lo atravesó como algo físico. Un temblor que empezó en las manos y subió hasta la mandíbula. Mamá levantó la vista medio segundo después.
Sus labios se separaron. No salió ningún sonido. Su mano derecha voló al antebrazo de papá y se clavó en él, los dedos hundiéndose en la franela con una fuerza que, me enteraría después, dejó 4 moretones con forma de yemas. 5 segundos de silencio. 5 segundos que contenían 5 años. Hablé primero. Calma. Clínica. La misma voz que uso para hablar con cada familia en esta sala. Señor y señora Reyes, soy la doctora Reyes, jefa de cirugía de trauma. Su hija Mónica sufrió un vaso roto y una laceración hepática de grado 3 en el accidente. La cirugía fue exitosa. Está estable y actualmente en terapia intensiva. Podrán verla en aproximadamente 1 hora. Señor y señora Reyes. No mamá y papá. Vi cómo eso aterrizó. Vi cómo cortó. Mamá se movió primero. Dio un paso hacia mí, con los brazos levantándose, un sollozo ya rompiendo en su pecho. Valentina. ¡Ay, Dios mío! Valentina. Retrocedí. Medio paso. Educado. Inconfundible. Ella se congeló. Sus manos quedaron suspendidas en el aire entre nosotras, y luego, lenta y dolorosamente, cayeron a sus costados. La voz de papá salió como grava arrastrada sobre concreto. Eres doctora. Lo soy. Eres la jefa. Lo soy. Pero Mónica dijo, ¿qué exactamente? Cerró la boca, la abrió, la cerró otra vez. Podía ver la maquinaria de su mente tratando de reensamblar 5 años de certezas que se derrumbaban en tiempo real. Mamá lloraba ahora, no en silencio. Creíamos que habías dejado la carrera. Creíamos que ella nos dijo. Les dijo que dejé la carrera. Que tenía un novio con problemas de drogas. Que estaba en la calle. Que me negaba a tener contacto con ustedes. Mantuve la voz sin temblar. Sin lágrimas. Había ensayado este momento 1000 veces. En la regadera, en el carro, en la oscuridad antes de dormir. Nunca imaginé que sería en quirúrgicos bajo luces fluorescentes. Nada de eso fue verdad. Ni una sola palabra. A través del cristal detrás de mí, podía ver a Linda llevarse una mano a la boca. Una residente, la doctora Kimura, 2º año, miraba hacia otro lado con la mandíbula apretada. Linda soltó su tableta y se quedó inmóvil. Papá intentó redirigir. Viejo instinto. Este no es el lugar ni el momento, Valentina. Tu hermana está en terapia intensiva. Lo sé. Yo acabo de pasar 3 horas y 40 minutos asegurándome de que sobreviva. Así que sí, papá, estoy consciente de dónde está. No tenía nada. Por primera vez en mi vida, mi padre, un hombre que nunca se había quedado sin un decreto, no tenía absolutamente nada. El silencio hacía el trabajo que yo nunca pude hacer. 5 años de llamadas bloqueadas, cartas devueltas, correos ignorados. Nada había hecho mella. Pero estar aquí, viva, realizada, cargando la prueba en el pecho, eso era más fuerte que cualquier cosa que hubiera podido escribir en una carta. Mamá buscó el respaldo de una silla para apoyarse. Los correos, susurró. Dijiste que mandaste correos. 2 correos con el papel de mi sabático adjunto. Una carta escrita a mano por mensajería express. La mandaron de vuelta sin abrir. Reconocí tu letra en el sobre. Hice una pausa. Llamé 14 veces en 5 días. Le pedí a la tía Lupita que hablara con ustedes. Papá le colgó. No estaba acusando. Estaba recitando. Los hechos no necesitan volumen. Entonces Linda apareció en la puerta. No sabía la historia completa. Todavía no. Pero tenía asuntos del hospital. Doctora Reyes, disculpe la interrupción. El director general vio el registro de trauma de la noche. Me pidió que le transmitiera que el Comité de Selección de Médico del Año envía sus felicitaciones por el resultado quirúrgico de esta noche. Linda lo dijo como diría cualquier cosa de rutina. No tenía idea de que acababa de detonar una segunda bomba. Mamá me miró, los ojos hinchados, el rímel desvanecido, la bata de casa todavía puesta.
Mamá cerró los ojos. Papá se quedó frente a la ventana, la espalda hacia la sala, los hombros sacudiéndose. Gracias, Linda, dije. Necesito revisar los signos posoperatorios. Con permiso. Caminé hacia el pasillo de terapia intensiva. Pasos medidos. Columna recta. No me volteé. Pero escuché la voz de mamá detrás de mí, pequeña y destrozada. Gerardo. ¿Qué hicimos? Y escuché algo que nunca había escuchado antes. Mi padre, sin respuesta. Porque el silencio, por primera vez, era lo único honesto que le quedaba. Lo que pasó en la habitación de terapia intensiva cuando mis padres entraron a ver a Mónica, eso lo escuché después, a través de 3 paredes y el relato de 2 enfermeras. Y fue peor, y mejor de lo que imaginé. 4 horas después, entré a la habitación 6 de terapia intensiva para la revisión posoperatoria estándar. Signos vitales, gasto del drenaje, revisión de la herida. Rutina. Excepto que nada de esto era rutina. Los ojos de Mónica estaban abiertos. Vidriosos, desenfocados por la anestesia, pero abiertos. Parpadeó hacia el techo, parpadeó hacia el poste del suero. Luego su mirada me encontró. Frunció el ceño. Leyó mi gafete. Lo leyó otra vez. El color se drenó de su cara de una forma que he visto antes, pero solo en pacientes a los que acabo de darles un mal pronóstico. Valentina. Buenos días, Mónica. Soy tu cirujana a cargo. Sufriste un vaso roto y una laceración hepática de grado 3 en el accidente. La cirugía salió bien. Vas a recuperarte por completo. Eres doctora. No era una pregunta. Era un ajuste de cuentas. Soy la jefa de este departamento. Llevan 2 años. Vi cómo pasaba el mismo espectro que papá había vivido, pero más lento, porque Mónica lo procesaba a través de una dosis de morfina y lo que sospecho era un terror naciente. Confusión primero, luego incredulidad, luego miedo y luego ahí estaba. El destello detrás de los ojos que había visto toda mi vida. Calculando. Incluso ahora, acostada en una cama de hospital con mi sutura sosteniéndole el hígado, Mónica seguía intentando descubrir cómo girar esto. Valentina, escúchame. Puedo explicar. No necesitas explicarme nada a mí. Señalé hacia la puerta de cristal, donde 2 figuras estaban de pie en el pasillo mirando hacia adentro, los rostros destrozados, los ojos rojos. A ellos sí. Actualicé el expediente, revisé el drenaje, salí sin decir otra palabra. No me quedé a escuchar lo que pasó después. Pero todo el piso de terapia intensiva lo escuchó. La habitación de Mónica no era a prueba de sonido. Y la verdad tampoco. La tía Lupita llegó a las 9:45 de la mañana. La había llamado desde el vestidor después de la cirugía, no para invocarla como arma, sino porque Mónica era su sobrina también y Lupita merecía saber. Pero Lupita llegó preparada. 5 años de silencio le hacen eso a una mujer con buena memoria y mejor archivo. No se sentó, no abrazó a nadie. Se paró en medio de la habitación y dijo, he esperado 5 años para tener esta conversación y no voy a esperar ni un minuto más. Sacó el teléfono, abrió una carpeta. Adentro, capturas de pantalla de cada correo que mandé a mis padres en esos primeros días desesperados. El PDF de mi sabático de la facultad, firmado por el coordinador, con el sello del departamento escolar. Mi confirmación de reingreso. Una foto de mi graduación de residencia, yo con birrete sosteniendo el diploma. La tía Lupita a mi lado. El único familiar en el encuadre. Extendió el teléfono. Mamá lo tomó con manos que temblaban. «¿Y esto?», dijo Lupita, deslizando hacia un hilo de mensajes. «Esto es de Mónica, mandado hace 4 años». Lo leyó en voz alta. «No le digas a mamá y papá sobre la residencia de Valentina. Solo los va a confundir. Ya están en paz». La habitación se quedó quieta. Mónica miraba el techo. La mandíbula apretada, pero el cálculo había desaparecido de sus ojos. Lo que lo reemplazó era algo que nunca le había visto, la expresión de alguien a quien se le acabaron los cuartos donde esconderse. «Me dijiste que guardara silencio por el bien de la familia»,
dijo Lupita mirando directamente a Mónica. Pero esta familia no ha tenido paz. Ha tenido 5 años de apagón. Se volteó hacia mis papás. Y ustedes dos dejaron que pasara. No porque no quisieran a Valentina, sino porque querer a Mónica era más fácil. Nadie discutió. No quedaba nada que discutir. Mamá se hundió en la silla junto a la cama de Mónica, pero no miraba a Mónica. Estaba leyendo en el teléfono de Lupita mis correos, uno por uno. Sus labios se movían mientras leía. Se detuvo en el último. El que mandé la noche antes de mi graduación de residencia. Sé lo que dice. Lo he releído cientos de veces en mi carpeta de enviados. Mamá, no sé si vas a leer esto. Hoy me gradué de la residencia. Ojalá hubieran estado. Sigo siendo tu hija. Nunca dejé de serlo. Mamá se dobló en la silla. No era llanto. Era más allá de eso. Era el sonido de alguien enfrentando el peso completo de un error que nunca podrá deshacer. Papá estaba de pie frente a la ventana, la espalda hacia la sala. Los hombros sacudiéndose. Lupita me dijo después que fue la primera vez en 62 años que vio llorar a su hermano mayor. Ni en el funeral de su mamá. Ni cuando su negocio estuvo a punto de quebrar. Nunca. Lloró ahora, en silencio, viendo el estacionamiento, mientras el monitor pitaba detrás de él. Mónica estaba recostada sin hablar. El suero goteaba. Sus ojos fijos en un punto del techo. No quedaba nada que representar. Sin público que la fuera a creer. El personaje que había usado durante 39 años estaba en pedazos en el linóleo, y ninguna cantidad de encanto o lágrimas lo iba a reensamblar. Te perdiste su boda, Gerardo. La voz de Lupita era suave ahora. Gastada. El papá de Rodrigo la llevó al altar. ¿Entiendes lo que eso significa? Papá no se volteó de la ventana. Pero habló. 4 palabras, bajas, agrietadas por el centro. ¿Qué hemos hecho? No era una pregunta. Era una condena. Regresé esa tarde, al final de mi turno. 22 horas desde que el viper me despertó. Mis padres todavía estaban ahí. ¿A dónde más iban a ir? ¿De regreso a la casa donde habían pasado 5 años fingiendo que solo tenían una hija? Mamá se levantó en cuanto entré. La cara hinchada, los ojos casi cerrados de tanto llorar. Valentina, mija, lo siento mucho. Lo siento tanto. Levanté la mano. Con gentileza. Pero firme. Te escucho y te creo que lo sientes. Pero lo siento es una palabra. Es un punto de partida, no un punto de llegada. Lo que necesito es tiempo. Papá se volteó de la ventana. Parecía 5 años más viejo que esta mañana. Queremos arreglar esto. Entonces necesitan entender algo. Mantuve la voz tranquila. Esta no era rabia. Era claridad. El tipo que solo llega cuando has quemado todas las demás emociones y lo que queda es la verdad. Limpia y simple. No soy la niña que mandaron lejos. No soy la chica que le suplicó que escucharan por 5 días desde el otro lado del país. Soy alguien que construyó una vida entera sin ustedes. Y si quieren ser parte de ella ahora, será en mis términos. No en los de Mónica. No en los de ustedes. En los míos. Papá abrió la boca. Viejo reflejo. Luego la cerró y asintió. Un asentimiento pequeño, devastado. Miré a Mónica en la cama. Sus ojos abiertos, observándome. Cuando te recuperes, dije, tú y yo vamos a tener una conversación. Real. Pero no hoy. Hoy eres mi paciente. No mezclo las dos cosas. Salí. Columna recta, pasos medidos. No estoy cerrando la puerta. Pero soy yo quien decide cuándo se abre, qué tan amplio y quién pasa. 2 semanas después, Mónica fue dada de alta. La herida estaba sanando. El resto de ella, no tanto. Elegí el lugar. Una cafetería en Zapopan, a mitad de camino entre su departamento y mi casa. Terreno neutral. Rodrigo vino, pero se sentó en una mesa aparte cerca de la ventana,
fingiendo revisar documentos. Mónica entró pareciendo a alguien que había sido vaciada. Había bajado de peso. Cirugía más no comer hace eso. Y la confianza que normalmente usaba como perfume había desaparecido. Por primera vez en mi memoria, mi hermana mayor se veía exactamente su edad. Se sentó, envolvió las manos alrededor de una taza de la que no bebió, miró la mesa. No hice preámbulos. No voy a gritarte. No voy a hacer una lista de cada mentira. ¿Sabes lo que hiciste? Lo que quiero saber es por qué. Silencio largo. Luego. Porque ibas a hacer todo lo que yo no era. Y no lo pude manejar. Dejé que eso se posara. Eso es honesto. Lo primero honesto que me has dicho en 10 años. Lo siento, Valentina. Lo sé. Pero lo siento no me devuelve los años. Lo siento no pone a papá en mi boda. Lo siento no deshace esa caja que mamá me mandó de vuelta con mis cosas de graduación de prepa, como si estuviera muerta para ella. Miró hacia otro lado. Los ojos húmedos. Lágrimas reales. Ya sé distinguirlas. Luego dijo algo que no esperaba. También llamé a tu escuela 2 veces. Intenté que cancelaran tu sabático. Les dije que habías falsificado los documentos de cuidadora. El ruido de la cafetería nos rodeó. La miré fijo. Tu coordinador no me escuchó. Te protegió. No me protegió, Mónica. Creyó en la verdad. No es lo mismo. Me recosté en la silla, tomé aire. Esta era la parte que había trazado la noche anterior, sentada en el suelo de la cocina con la cabeza de hipo en mi regazo mientras Rodrigo la revisaba como un alegato de cierre. No te voy a sacar de mi vida, dije. Pero voy a poner condiciones. Mónica asintió, pequeña, derrotada. Vas a decir la verdad. La verdad completa. A cada familiar al que le mentiste. Cada tío, cada primo. Cada persona que pasó 5 años creyendo que yo estaba en rehabilitación o viviendo en la calle. Vas a corregir cada historia. Lo haré. Y lo harás por escrito. Un correo al grupo familiar. Los 43. Lupita va a confirmar que todos lo reciben. Otro asentimiento. Me reuní con mis padres por separado la semana siguiente. Rodrigo me llevó. Nos sentamos en su mesa del comedor. La misma donde papá había leído mi carta de aceptación todos esos años atrás. La misma donde Mónica había sonreído solo con la boca. Estoy abierta a reconstruir, dije. Pero necesito que vayan a terapia familiar. Ambos. No por mí. Por ustedes. Necesitan entender por qué creyeron una mentira sobre su propia hija y nunca marcaron para verificar. La mandíbula de papá se apretó. Eso no se hace en esta familia. Por eso estamos aquí, papá. Mamá puso la mano sobre el brazo de él. Con suavidad. Gerardo, por favor. Él la miró. Me miró a mí. Algo detrás de sus ojos se quebró. No se abrió, todavía no. Pero se quebró. Está bien. Me levanté para irme, luego me volteé. Una cosa más. El papá de Rodrigo me llevó al altar. Eso pasó. No podemos deshacerlo. Pero si quieren conocer a sus futuros nietos, empiezan ahora. No con grandes gestos. Con consistencia. Las disculpas vencen. Los límites no. Esa es la diferencia entre el sentimiento y la estructura. Un mes después, la gala del médico del año. 200 personas en el salón del Hotel Camino Real de Guadalajara. El presentador se acercó al podio. Este año, el médico del año es una cirujana cuya excelencia clínica, compostura bajo presión y compromiso con sus pacientes han establecido un nuevo estándar para esta institución. La doctora Valentina Reyes Montoya, jefa de cirugía de trauma. Aplausos. Ovación de pie del personal quirúrgico que me ha visto trabajar. Caminé al escenario. La luz del reflector cálida. El podio sólido bajo mis manos. Lo mantuve breve. Hace 5 años, casi lo dejo. No porque no pudiera hacer el trabajo,
sino porque perdí a las personas que pensé que necesitaba para seguir. Lo que aprendí es que las personas que necesitas no siempre son las que naciste con ellas. A veces son las que te eligen. Miré a Marga, a Rodrigo, a mi equipo en la tercera fila. Luego miré al fondo del salón. Última fila. 2 lugares que Lupita había arreglado en silencio. Mis padres. Mamá con un vestido azul marino que probablemente compró esa semana. Papá con una corbata que claramente odiaba. Ambos sentados con las manos en el regazo, mirando hacia el escenario con expresiones que solo puedo describir como el duelo y el orgullo peleando en la misma cara. Y a veces, dije, las que naciste con ellas encuentran el camino de regreso. Tarde. Pero aquí. Mamá se cubrió la boca. Papá se puso de pie. Los aplausos llenaron el resto. Mónica mandó el correo un miércoles por la noche. Lupita confirmó entrega a las 43 direcciones. No lo leí hasta la mañana siguiente. Rodrigo me trajo café y puso la laptop en la mesa sin decir nada. ¿Sabe cuándo darme espacio? Eran 3 párrafos. Sin excusas, sin lenguaje florido. Solo los hechos expuestos. Había mentido sobre el abandono de la carrera. Había fabricado evidencia. Había mantenido el engaño por 5 años. Había impedido deliberadamente que nuestros padres conocieran la verdad. Terminó con: Valentina nunca abandonó a esta familia. Yo me aseguré de que creyeran que lo hizo. Eso es enteramente mi responsabilidad. Las respuestas llegaron en olas. La esposa del tío Ernesto llamó a Lupita llorando. La prima Daniela de Monterrey le mandó a Mónica una respuesta de una línea: ya no sé quién eres. Nuestra abuela, la nana Carmen, 91 años, la matriarca que había dejado de preguntar por mí en las Navidades porque Mónica le dijo que era demasiado doloroso, me llamó directamente. Tengo 91 años, dijo, con la voz delgada como papel pero furiosa, y nunca me habían mentido tan a fondo mi propia sangre. Valentina, perdóname por no haber visto. No hay nada que perdonar, nana. A ti te mintieron. A todas nos mintieron. Nadie organizó un boicot de Mónica. Nadie mandó mensajes grupales declarándola muerta para ellos. Pero la confianza que había acumulado, la moneda que había estado gastando por 39 años, desapareció. Se podía sentir en el silencio después de su correo, en las respuestas que no llegaron, en las invitaciones que discretamente dejaron de llegar. Nadie castigó a Mónica. Simplemente dejaron de creerle. Y para alguien que había construido toda su identidad en ser creída, eso fue suficiente castigo. Mis padres empezaron terapia en febrero. Una terapeuta en Zapopan, la doctora Soto. Mamá llegó al primer punto crucial en la segunda sesión. Papá tardó más. Se sentó. Contestó preguntas con las menos palabras posibles. Pero fue. 3 semanas después, mamá me mandó una carta escrita a mano. La ironía no se le escapó a ninguna de las dos. Te fallé, escribía. No solo cuando le creí a Mónica, sino cada vez que elegí la paz sobre la justicia. Cada vez que dejé que el carácter de tu padre decidiera que era verdad. Cada vez que te veía parada en la puerta, callada y esperando, y me decía a mí misma que estabas bien, porque era más fácil que admitir que yo no era lo suficientemente valiente para pelear por ti. La leí en la mesa del comedor. Hipo dormía sobre mis pies. Rodrigo estaba en el cuarto de al lado pretendiendo no escuchar. No lloré. Pero sostuve esa carta por mucho tiempo. Luego abrí el cajón donde guardo las cosas que importan. La tarjeta de Sofía. Mis cartas devueltas. La invitación de boda que regresó sin abrir. Y la puse adentro. Mismo cajón, lado diferente. El progreso no siempre es dramático. A veces es solo reacomodar lo que cargas. Domingo por la mañana, primera semana de febrero. Nieve ligera cayendo por la ventana de la cocina. La que no se queda, pero hace que todo parezca que está siendo perdonado suavemente. Estoy haciendo pan francés. Rodrigo está moliendo los granos de café, cantando desafinado a algo en el radio. Hipo está estacionado bajo la mesa, optimista respecto a las migajas.
Suena el timbre. Me limpio las manos en una toalla y abro la puerta principal. Mamá y papá en el porche con los abrigos de invierno. Papá tiene una bolsa de pan dulce recién comprado que no sabe cómo sostener. Mamá tiene una caja de mermelada artesanal, la que yo le mencioné en nuestra última llamada que me gustaba. Anotó eso. Hola, dice mamá, nerviosa, esperanzada. Pasen, digo. El café ya casi está. Papá entra, mira alrededor de la cocina como si estuviera catalogando todo. La casa en la que nunca ha estado. La vida que casi nunca supo que existía. Se aclara la garganta. ¿En qué te puedo ayudar? Lo miro. Mi padre, 62 años, parado en mi cocina por primera vez, pidiendo permiso para ser útil. ¿Puedes poner la mesa, papá? Asiente. Va al cajón que señalo, saca los platos, los cuenta, me mira. ¿Cuántos? 4. Pone 4 platos, uno por uno, con cuidado. Como si pudieran romperse si no es gentil. Rodrigo le da un café. Mamá me abraza junto a la estufa. No es un abrazo de película. Solo uno silencioso. Brazos alrededor de mí, frente sobre mi hombro. Sin palabras. Aferrándose. Hippo mueve la cola. La nieve cae afuera. El pan francés chisporrotea. No es perfecto. No es la infancia que merecí ni la reconciliación que prometen las películas. Pero es real. Y real es más de lo que tuve por mucho tiempo. Me llamo doctora Valentina Reyes Montoya. Tengo 32 años. Y finalmente, lentamente, con cuidado, me estoy permitiendo volver a ser la hija de alguien. 4 platos. Es un comienzo.